Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Círculo de Bellas Artes. Como director de esta institución es para mí un placer inaugurar estas jornadas que hemos realizado junto con la Fundación Ortega Marañón, el Centro de Estudios Orteguianos, cuyo director nos acompaña hoy. Muchas gracias, Ignacio, y gracias a Lucía también, que aunque no puede estar aquí hoy, sí que vendrá seguramente en próximas ocasiones. La verdad es que colaborar con vosotros siempre es un enorme placer. Somos instituciones hermanas, amigas y desde luego nacidas en el mismo espíritu pues del cultivo de la cultura, del arte, del pensamiento y por eso trabajamos también. Y además, si en este tema están implicadas personas como Domingo Hernández, como comisario del Centenario de la Deshumanización del Arte y coordinador de estos diálogos IPSE, pues todo obviamente fluye y va sobre ruedas porque Domingo pues es una gran persona, además de un gran amigo y un gran experto en Ortega, y no solo en Ortega, también en Hegel, y de hecho, bueno, aparte de la magnífica edición que hizo de las lecciones de estética de Hegel, editó ese librito extraordinario de las notas de trabajo de Ortega sobre Hegel, que me parece una verdadera joya. Estamos aquí para inaugurar estos diálogos IPSE, imagen, palabra, sonido, escena, con motivo de un centenario, o como explicaré ahora, no tanto de un centenario, sino de varios que convergen a la vez de una manera muy significativa. Como todos ustedes saben ya, en 1925 Ortega y Gasset publica La deshumanización del arte, ideas sobre la novela, un libro que marcará la recepción de la vanguardia y del arte nuevo en España. Y por este motivo el Centro de Estudios Orteguianos ha realizado una serie de actividades, también una extraordinaria exposición en la Fundación Ortega. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo, que se inauguró hace unas semanas. Se inauguró, de hecho, en coincidencia con el Festival de las Ideas, que promovimos desde aquí, desde el Círculo de Bellas Artes. Y nosotros, por lo tanto, estamos absolutamente encantados de formar parte de esta efeméride, de esta celebración. Hay una cita, y una de las citas iniciales en el libro de Ortega, que aparece también en la web, en la descripción de la actividad que hemos hecho, y que es: hoy quisiera hablar más en general y referirme a la música nueva, la nueva pintura, la nueva poesía y el nuevo teatro. Y yo creo que este es un poco lo que da pie a estos diálogos IPSE, que efectivamente abordan estas cuatro dimensiones, ¿no?, de imagen, palabra, sonido y escena. Claro, hay 4 meses, ¿no?, en los que vamos a realizar toda una serie de diálogos. Y para nosotros lo que es muy importante en el Círculo de Bellas Artes es la coincidencia con otros 2 centenarios. Uno, que se celebra justamente ahora, en 2025, que es el centenario del gran escultor Martín Chirino, cuya exposición, en memoria del Círculo, se puede ver en nuestra sala Goya. Martín Chirino no solo es uno de los más grandes escultores de la historia de la vanguardia y del arte abstracto español, sino que fue presidente del Círculo de Bellas Artes y un presidente crucial, dado que con él, en los años 80, la institución cambió totalmente de perfil, cambió totalmente de naturaleza, se abrió, se volvió innovadora, transgresora, internacional, lo que es hoy, ¿no?, fundamentalmente. Y por eso en el centenario del nacimiento de Martín Chirino pues teníamos esta deuda con él, y hemos realizado esta exposición de la que estamos muy contentos. Claro, los caminos se cruzan, ¿no?, y investigando, y le debemos este hallazgo a Ignacio Salcedo, nuestro coordinador de Humanidades, hemos descubierto que en el discurso de ingreso de Martín Chirino en la Real Academia de San Fernando, que fue el 12 de octubre de 2014, hace un poco más de 11 años, justamente se refirió a Ortega y confesó la enorme influencia que esta obra, La deshumanización del arte, así como otras, habían tenido en su producción. De hecho, hay una cita que quiero leer de Martín Chirino en este discurso, una cita de Ortega que él decía que era medular para su propio trabajo como escultor. «Haz que me apoye en algo», dice según la administración clásica la obra al autor. «Haz que viva fuera de ti fornidamente, haz que sea yo misma una cosa, un árbol, un edificio, una montaña, un universo. Estos son en realidad las obras geniales, partes del mundo». Claro, ya sería bastante si se dieran estos 2 centenarios, el de la deshumanización del arte y el de Martín Chirino, pero es que además
en muy pocas semanas, celebraremos el centenario del edificio del Círculo de Bellas Artes, que es un ejemplo extraordinario de una vanguardia arquitectónica, de una transformación absoluta de la ciudad de Madrid por parte de Antonio Palacios, y por eso será también un año institucionalmente muy importante para el Círculo de Bellas Artes todo el 2026, aunque en realidad esta temporada 25-26 ya está marcada por el centenario. Así que estas tres coincidencias estelares, ¿no?, en este caso la de Martín Chirino, Antonio Palacios y la deshumanización del arte de Ortega, creo que son un buen auspicio para unos diálogos que van a ser, estoy seguro, interesantísimos, gracias a la gran selección que ha hecho Domingo y gracias a la enorme calidad de los ponentes, todos ellos, como poco, premios nacionales de algo. La verdad es que la nómina es increíble. Y bueno, y además empezar por la imagen, por el cómic, por la ilustración me parece especialmente significativo. Así que gracias, Domingo, y gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, pues muchas gracias, Valerio, y muchas gracias, evidentemente, al Círculo de Bellas Artes por acogernos, también a la Fundación Ortega Marañón, aquí representada por el director del Centro de Estudios Orteguianos, nuestro querido Ignacio Blanco Nacho. Voy a explicar muy rápidamente, aunque ya lo ha hecho Valerio, qué es esto de los diálogos IPSE y qué sentido tienen en el centenario, muy rápidamente. Luego voy a presentar también rápidamente, aunque es difícil presentar rápidamente a estos dos personajes, y lo intentaré hacer, y enseguida les voy a dar la palabra para que sean ellos los que traten de solucionar todos los problemas habidos y por haberse en torno a la imagen en nuestro tiempo. Cuando empezamos antes de, bueno, pues en Navidad más o menos, bueno, un poquito antes, a finales del 2024, a pensar ya de modo explícito cómo queríamos montar el centenario de deshumanización del arte, pues surgieron muchas ideas, muchas formas de entenderlo, pero hubo tres ideas en las que todos estábamos de acuerdo y que quisimos llevarlas a su máxima potencia. Una era que no se quedara todo en la Fundación Ortega Marañón, sino que hubiera una relación explícita con otras instituciones. Y este es uno de los ejemplos, este trabajo en colaboración entre la Fundación Ortega Gasset y el Centro de Estudios Orteguianos y el Círculo de Bellas Artes, ¿no? La segunda idea era que queríamos no solo trabajar sobre el libro como tal y la parte más intraorteguiana, sino aprovechar bueno, pues la posible lectura que tiene deshumanización del arte en relación con temas actuales para extender los significados de Ortega hacia nuestro tiempo, ¿no? Y esa es la razón por la que, aprovechando esa cita que mencionaba Valerio, de hoy voy a hablar sobre la música nueva, la nueva pintura, la nueva poesía y el nuevo teatro, decidimos hacer eso de modo literal. Hoy quiero hablar de esos cuatro temas, solo que traducidos ligeramente a nuestro tiempo, y por tanto los hemos transformado en imagen, palabra, sonido, escena, para que, bueno, pues para que esa extensión se haga explícita. Y la tercera idea que también mantuvimos todos es, aprovechando esas cuatro líneas, pues que hubiera cuatro coordinadores, hubiera cuatro diálogos, hubiera siempre, a través de todas las actividades que hemos montado, una relación tanto con la poesía y la literatura, con la pintura y el dibujo, con la música y con el teatro y las artes escénicas. Bueno, pues unido todo eso es lo que da sentido a estos diálogos, imagen, palabra, sonido, escena, que hemos, bueno, pues concretado en ese acrónimo, ¿no?, de IPSE. Y esa es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Y este primer diálogo, bueno, lo que hicimos para, como decía, para convertirlo en algo que extendiera el significado orteguiano, era transformar eso de la nueva pintura en hablar de imagen. Creemos que, bueno, pues que actualmente, que en nuestro tiempo, la pintura es un tipo de imagen, como decía Ortega, pero hay muchas otras, muchísimas, demasiadas, y hay algunas maravillosas como son
las imágenes de la viñeta, del cómic, del arte secuencial, de cómo se le quiera llamar, ¿no? Entonces, esa idea de trasladar y comenzar estos diálogos a partir de la novela gráfica, pues creemos que no solo extendía el significado pictórico de Ortega, sino que realmente, bueno, pues nos permitía llegar también a un público mucho más joven, mucho más cercano, y esa es la razón de que estén aquí dos personajes muy representativos, muy importantes dentro del TVO, de la novela gráfica en España, que voy a pasar a presentar. Como decía, es difícil ser breve con ellos dos. Yo tengo aquí escrito un montonazo, pero bueno, pues a fin de no utilizar demasiado tiempo, diré, por ejemplo, que Antonio Altarriba, bueno, pues es uno de los grandes guionistas, de los grandes, bueno, de esas primeras espadas, ¿no?, que se dice, ¿no?, dentro de la novela gráfica actual. Pero yo la relación que tengo con Antonio y con su obra viene de muy atrás. Yo lo conocí muchísimo antes de empezar a hablar de TVOs, lo conocí precisamente hablando del Ulipo y de literatura francesa, porque él es catedrático de filología francesa durante mucho tiempo, y una de las cosas más maravillosas que hizo, que fue donde lo conocí, fue un volumen sobre el Ulipo y la literatura potencial, maravilloso, ¿te acuerdas, Antonio? Sí, muy bonito, sí. Después de eso llegó tuvo un acercamiento, por supuesto, a los TVOs en los años 80, luego dejó los TVOs y pasó a la novela, sí. Donde directamente, bueno, pues fue finalista o ganador de la Sonrisa Vertical. La Sonrisa Vertical y el premio Euskadi. El premio Euskadi por La memoria de la nieve, sí, directamente. Después de la novela ya pasó de un modo muy explícito a unos TVOs, unos cómics que yo creo que son fundamentales. En principio, en primer lugar, evidentemente, ese par maravilloso que son El arte de volar y el ala rota, con Kim, que bueno, el primero de ellos fue merecedor, ¿no?, del Premio Nacional del Cómic, bueno, pues, basados en la vida de sus padres, y que casi recorre un siglo, ¿no?, de la historia de España, ¿no? Y a continuación vino una maravillosa trilogía, en este caso con Queco, al dibujo, que está acompañándonos, ¿no?, que son Yo asesino, Yo mentiroso y Yo loco, tres novelas gráficas también maravillosas, de mis favoritas, a las que yo añadiría El perdón y la furia, que yo lo considero, sí, como la cuarta parte de esa trilogía, ¿no?, en esa colección de cómics del Museo del Prado, ¿no? Bueno, por citar el último, es importante porque está realizado, ¿no?, con Sergio García al dibujo y con Lola Moral, dándole color a esos dibujos, que es El cielo en la cabeza, un TVO premiado por todos los lados y también maravilloso. Me quedarían muchas cosas por decir, pero bueno, yo creo que con eso nos vale, ¿no?, para presentar a este señor, ¿no? Y a mi izquierda tengo a Sergio García, que me pasa más o menos lo mismo. En España, los que nos gustan los TVOs, todos tenemos más o menos la misma, todos hemos empezado por los mismos sitios, por las mismas lecturas, las mismas editoriales. Yo a Sergio lo conocí no personalmente, pero sí por un TVO que a mí me gustó muchísimo, que me marcó mucho, vamos, que me sigue gustando mucho, que es Amura, ¿no? Una cosa que hizo en el 95 y que, bueno, casi puede entenderse como el primer TVO steampunk que hubo en España, y seguramente en muchos sitios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hablamos de alguien que actualmente es catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, es Premio Nacional de Ilustración, de dibujo, es uno de los ilustradores más conocidos del New Yorker, del New York Times, del País Semanal, de Babelia, del Grupo Correo, etcétera, etcétera. Es decir, hablamos de un ilustrador reconocidísimo y que tiene además una trayectoria, en mi opinión, internacional muy importante, que no es tampoco demasiado habitual, ¿no?, dentro de la novela gráfica en España, desde Cómo hacer un cómic, que se
libro con Luis Trondheim, hasta haber participado en muchos proyectos expositivos, profesor en el máster de cómic de Angoulême, etc., ¿no? Además, sí que me gustaría también destacar no solo este cielo en la cabeza, sino también pues, su faceta, ¿no? Como, bueno, pues como, si se quiere, como artista, como pintor, como dibujante, ¿no? Como dibujante y mostrado y expresado de un modo muy concreto en esta última exposición. Y soy miembro del UVAPO, lo tengo que decir. Es decir, el Ulipo del TVO, para que nos entendamos. Hay un Ulipo del TVO y si queréis luego hablamos de literatura potencial. Hay esta cocina potencial. Pues hay cocina potencial, sí, potenciamos nosotros lo que haga falta. Pues muchas gracias a los dos, un verdadero placer teneros aquí. Gracias Antonio, gracias Sergio. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a abrir esto un poquito, pero los voy a dejar a ellos que hablen enseguida, ¿no? No sé si queréis que pongamos primero la presentación o Sergio. Si se puede mover sola, ¿dónde se le da para que pase? Aquí, ¿no? ¿Abajo? Sí. Sí, pero que avance sola sin que nosotros hagamos nada. No, bueno, pues yo voy haciendo así sin que parezca que no hago nada. Sí, va pasando un poco, porque tampoco vamos a hablar de algo en concreto, con lo cual es mejor que la gente vea imágenes. Yo voy a abrir el tema de un modo muy sencillo y luego ya veré qué hago con vosotros. ¿Qué os parece la deshumanización del arte? ¿Habéis hecho los deberes? ¿Habéis leído el libro? Aquí está. Sí, anotado. Sí. Antonio, ¿empiezas? Bien, sí. Bueno, la primera impresión que tiene uno al leer esta obra que cumple el centenario es lo actual que debió de ser en su momento. Es una obra de 1925 en la que vemos a un Ortega que no solo está muy al tanto de las vanguardias muy recientes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, yo pienso, por ejemplo, buscando referencias dentro de la literatura francesa a la que él hace frecuentemente alusión, habla, pues, por ejemplo, pues de, yo que sé, habla de Proust como uno de los que novelistas que viene a marcar un antes y un después y que entraría ya dentro de esto que podríamos llamar arte deshumanizado, ¿no? Es decir, uno de los que en novela, junto con Joyce, contribuyeron a esto que él llama deshumanización del arte, pero daros cuenta, por ejemplo, pues que el último volumen de A la búsqueda del tiempo perdido es del 22, aparece en el 22, es decir, está recién aparecido cuando él escribe este libro. El manifiesto surrealista es del 24, que es decir, hace un año que acaba de aparecer. Y, sin embargo, a pesar de que son manifestaciones muy recientes y que quizá desde una perspectiva crítica habría que mirar un poco y ver cómo evolucionaban antes de apostar por ellas, él ya apuesta por estas formas nuevas de arte, por ese arte nuevo que llama él, y marcando como un antes y un después con lo que él en un principio considera ya arte viejo, que sería todo aquello que estábamos acostumbrados a ver como arte, tanto en pintura, como en novela, como en poesía del siglo XIX, ¿no? Una de las cosas que él comenta al hablar de la deshumanización, está hablando sobre todo, por daros ejemplos gráficos o pictóricos que así nos llevan ya más hacia el terreno de la imagen, está hablando un poco de esas nuevas formas de creación artística donde ese referente humano desaparece, porque ya el prisma de deformación, de abstracción, de búsqueda de la forma pura, hace que la figura del ser humano y lo humanizado del arte, nuestra capacidad de identificarnos y de crear empatía
con la narración que el cuadro, por ejemplo, nos está contando, queda boicoteada, cortocircuitada, para hacer lo que podríamos decir, con términos modernos, ya una especie de arte autorreferencial. Las vanguardias ya no se refieren al mundo, ya no se refieren al ser humano, ya no se refieren a nuestras preocupaciones, a nuestras miserias, a nuestras aventuras, a nuestras desgracias con las que podemos empatizar. No es la empatía lo que tiene la sensación que tiene que promover el arte en nosotros. Eso es digamos, es un desvío que nos impide disfrutar de la experiencia artística pura, ¿no? Que es así como él lo llama, que vendría precisamente a través de esa búsqueda de las formas, pasar ya, digamos, a... él lo llama cubismo, él insiste mucho, es el cubismo seguramente una de sus referencias, pero yo creo que él ya intuye toda una corriente de arte conceptual que va a venir posteriormente, abstracción, etcétera, que es donde nos podemos encontrar ya con la deshumanización ya completa, en donde la figura humana ya está prácticamente, no sé si voy a decir prohibida, pero ya es utilización de texturas, de colores y todo eso, que es lo que en un principio constituye la esencia de arte. Un arte que no hace referencia al mundo, que no cuenta una historia con la que no son nuestras pasiones las que nos llevan a conectar con ellos, sino una experiencia puramente artística. Entonces, en relación con eso, si lo aplicamos al cómic, podríamos decir, bueno, ¿cómo podemos, que es lo que yo me preguntaba, cómo podemos conectar este concepto de deshumanización que plantea Ortega y Gasset con lo que es el cómic hoy en día, ¿no? Entonces, podríamos decir que sigue siendo una forma, digamos, de expresión en donde lo plástico, lo gráfico, incluso yo diría que en algunos casos hasta lo pictórico está muy presente, pero podríamos decir que mayoritariamente humanizada, ¿no? El cómic se caracteriza precisamente porque esa narratividad que ha quedado expulsada en las vanguardias del siglo XX, ¿no? Constituye el núcleo fundamental del cómic. Son historias normalmente de interés humano. Pero si empiezas a repasar un poco más el corpus y empiezas a ver formas más experimentales o más arriesgadas, yo os preguntaría, si conocéis un poco el mundo del cómic, Little Nemo, por ejemplo, que es uno de los grandes clásicos del siglo XX, de 1905, ¿no? Entonces, las aventuras de Little Nemo, del pequeño nadie, ocurren todas en sueños, ¿no? De hecho, es Little Nemo en Slumberland, ¿no? en el país de los sueños, y las principales peripecias que vive no son peripecias humanas, son peripecias transhumanas, ¿no? Deshumanizadas, ¿no? Es decir, son líneas, se rompe, se metamorfosea, es decir, que también dentro del cómic podremos llegar a ciertas formas vanguardistas en donde ese interés y esa identificación humana desaparece, y entonces es la peripecia de la línea y del color en estado puro la que sostiene la posible narratividad de la historia. Y yo creo que esta obra en concreto, a ver lo que plantea Sergio, me parece a mí que por una parte sí que tiene un componente humano muy fuerte, es la historia y muy actual, es la historia de un emigrante congoleño que atraviesa todo África y llega aquí a España huyendo de unas condiciones
de vida desastrosas, un país sin horizontes, sigue estando de actualidad, no sé si lo habéis oído, normalmente porque la situación de violencia sigue siendo, además en la zona donde transcurre nuestro libro, en el Kivu, sigue siendo muy importante, pero el planteamiento gráfico, el componente, digamos, que podríamos decir puramente estético, incluso la subversión de las trayectorias convencionales de lectura y todo eso que ha sido obra de Sergio, yo creo que también le dan, tanto por el grafismo de los personajes como por la composición de la página, esa parte de no humano, ¿no? que diría Ortega y Gasset, y que sitúa este libro, yo no sé tú, por ejemplo, Sergio, cómo lo verías, si humanizado, deshumanizado, según Ortega. Pues mira, ¿Cómo lo plantea? Bueno, primero dar las gracias a la Fundación Ortega, a Domingo y al Círculo por acogernos, que es muy importante. Pues mira, cuando leí el libro llegó un momento en que no sabía exactamente si Ortega tenía o usaba un tono irónico o no. O sea, hay algo como que me confunde. O sea, yo no sé si realmente él está a favor de ese arte nuevo o no lo está. O sea, a mí me queda esa duda cuando lo he leído. Y de hecho, esa duda se incrementó ayer cuando estuvimos en el Reino Sofía viendo la exposición de Maruja Mayo. Maruja Mayo empieza a trabajar en la revista de Occidente y creo que las primeras portadas corresponden exactamente en el momento en que él publica el ensayo que nos ocupa. Y, sin embargo, Maruja Mayo, en ese momento, no posteriormente, que ya opta por la abstracción, pero en ese momento es la clara representación del arte popular comunicativo y, por lo tanto, de la humanización. Entonces, claro, eso me crea una contradicción. Si él cree todo eso, ¿por qué trabaja con ese tipo de artista para hacer las portadas de la revista de Occidente, ¿no? Así que eso me hace pensar que realmente él tiene un punto de vista un poco crítico o cínico o contradictorio sobre lo que es el arte nuevo. Yo creo que no lo llega a comprender del todo, con mis respetos a Ortega. Y no lo comprende del todo porque hay varias cosas que a mí me confunden, ¿no? Él habla de un arte absolutamente nuevo y lo que hace Picasso, por ejemplo, con el cubismo, es un estudio del pasado. O sea, una de las claves de la deshumanización es optar por no mirar al pasado, o al menos no el pasado más anterior, y sin embargo Picasso y otros no hacen sino mirar al pasado e intentar comprender el pasado, por ejemplo, el arte paleolítico, el arte íbero en este caso. De hecho, robó una escultura en el Louvre porque intentaba comprender cómo esa gente pensaba y cómo concebía el arte, ¿no? De hecho, el mal llamado cubismo no es ni más ni menos que una multiperspectiva, que es lo que nosotros usamos muchas veces en el cielo en la cabeza, es decir, fragmentar la realidad para hacer una realidad polimorfa. En realidad, el ser humano desde el principio no inventa, sino que reinventa. Le comentaba a Domingo antes que leyendo el libro me vino a la cabeza una anécdota que me pasó en primero de BUP. Nosotros somos del BUP, él incluso mucho anterior. Y recuerdo que teníamos un profesor que no era de historia, era de dibujo. Y en una clase nos puso unas imágenes de Altamira, de Lascaux, y a continuación había unos símbolos del Indalo. Y yo decía, joder, pero ¿cómo puede ser que el ser humano dibujara tan bien y luego de golpe dibujara tan mal? O sea, mi cabeza no lograba comprender por qué eran capaces de dibujar esos bisontes tan absolutamente maravillosos y luego, sin embargo, generar esos símbolos tan burdamente elaborados, pensaba yo, yo qué sé, pues el símbolo del hombre, de la mujer, otros símbolos neolíticos característicos del Indalo. Y él, con muy buen criterio, me dijo, mira, lo que tienes que comprender es que esa imagen del bisonte, aunque tenga carácter simbólico, está tomado muy directamente del natural, aprovechando el efecto de sombra de las cuevas. En fin, me explicó toda la teoría esta de la antorcha y todo eso. Y sin embargo, miles de años después, el ser humano es capaz de concebir el carácter simbólico de las cosas per se. De modo que cuando una persona de Neolítico hace una imagen, no representa a una persona, sino al conjunto de las personas, ¿no? Y eso es muy importante. A mí aquello se me quedó grabado en la cabeza. Y es algo de lo que Ortega dice justamente o hace referencia en el paso del Paleolítico al Neolítico en este trabajo. Y volviendo a la pregunta que me ha hecho Antonio, pero voy a quitarme esto que hace mucho calor, pues me parece que en cierto modo lo que hacemos en el cómic es algo parecido a eso, porque
Hay una cosa muy típica de la teoría de la comunicación en cómic, que es lo que se denomina efecto máscara, y que consiste en coger un personaje que en realidad representa a todos los personajes. Por ejemplo, Tintín. ¿Por qué cuando Hergé dibuja a Tintín, Tintín tiene una forma elíptica, sencilla, con un tupé? Pues porque en realidad representa al conjunto de todos los jóvenes belgas de principios del siglo XX, que eran los que leían las revistas católicas de Scout. ¿Quién las proponía? Era el padre no sé qué, el que la realizaba, no me acuerdo. Valés. Exactamente. Y sin embargo, el resto de personajes que aparecen en Tintín son mucho más realistas, porque lo que Hergé y otros muchos dibujantes de cómics quieren es que nos identifiquemos con el protagonista de la historia, que sintamos esa identificación. Y en cierto modo, eso es deshumanizar al protagonista porque lo convertimos en una máscara, lo convertimos en un símbolo que representa a todos los personajes. Y en nuestro caso, Nive, que nuestro protagonista efectivamente no es un niño que vive en las minas de Kibusud, sino que es el conjunto de todos los migrantes que hacen ese viaje, ¿no? Entonces se ve reflejado como en un espejo y de esa manera funciona. Tengo que decir que cuando Domingo me invitó a dar esta charla, al principio me resultó muy paradójico, porque al leer el libro digo, ¿qué hacen dos personas que se dedican a hacer, en mi caso, cómic e ilustración, y que es un medio eminentemente comunicativo y popular, hablando sobre la deshumanización del arte, ¿no? Lo vi así un poco raro. Pero que es verdad que hemos intentado darle esa vuelta. Y en mi caso, esa progresión ocurre porque un error que yo observo en mis alumnos y que me pasó a mí mismo cuando empecé a intentar dibujar es que en vez de basarnos en lo natural, en el dibujo au plein air, o sea, trabajar directamente con el modelo del natural, lo que hacemos es, cuando dibujamos cómic como dibujantes, es trabajar sobre modelos preexistentes. Yo cuando empecé a dibujar intentaba copiar de forma obsesiva el dibujo de André Franquin, de un dibujante franco-belga que yo admiraba muchísimo, porque para mí era el dibujante total, era capaz de percibir la realidad del conjunto de lo que él veía con una transposición perfecta de forma gráfica. Y yo, de pequeño, me daba cuenta de que eso era así. Ibáñez, por ejemplo, aquí en España, que lo copiaba, no conseguía el mismo efecto. O sea, cuando Franquin dibujaba una lata de Coca-Cola, era una lata de Coca-Cola pasada con un fluido. Tanto era así que cuando yo era pequeño realmente pensé que él tenía unas gafas especiales que se ponía y era capaz de ver el mundo así. Entonces mi obsesión era imitar al maestro para comprender cómo él comprendía la naturaleza. Y poco a poco el dibujo, tal como lo comprendo, ha ido evolucionando, en realidad ampliando esa mirada al pasado. Es decir, ahora ya no focalizo en Franquin, sino que focalizo en todo, en prácticamente todo lo que otros han producido. Y me encanta ir a los museos y cada vez que vamos con Lola a cualquier viaje, aparte de acabar agotados porque acabamos agotados viendo museos, intento aprender por qué Van der Weyden hace lo que hace, por qué Rembrandt o Vermeer o quien sea respondió ante un estímulo de una manera u otra, ¿no? Y eso lo único que hace es cargar de forma simbólica la forma en que nosotros concebimos el dibujo. Y en este libro en concreto es lo que pretendía. O sea, la intención fue desde un primer momento intentar circunscribir la forma en que estaba dibujado a la historia en que se tenía que contar. Y dio la casualidad que de un tiempo a esta parte la relación entre figura y espacio que yo vengo elaborando a través del dibujo tiene mucho que ver con el primitivismo gráfico, ¿no? que se elaboraba tanto en Egipto como en Grecia, por ejemplo, ¿no? De forma que se trabaja, como podéis ver, con un abatimiento de plano, hay un recurso de una línea base sobre la que se articula normalmente. Esta precisamente la más fotográfica de las imágenes, pasa a cualquier otra o a la anterior. Entonces siempre hay una línea base, hay una disposición de los dibujos con un marcado carácter, con una tendencia a trabajar con el perfil, que es una forma en la que nosotros identificamos. Si veis cualquier libro, cualquier manual de biología, los pájaros, los peces, los mamíferos, los dibujamos siempre de perfil, porque es el rasgo más característico de cada uno de los animales. Y por eso en la antigüedad, en Grecia, en los jarrones griegos, en las crateras, en el dibujo egipcio también se dibujaba de perfil. Y el 80% o el 90% de los dibujos que aparecen son perfiles y, excepcionalmente, algún que otro frontal y 3/4.
pero porque se prestaba a ello, porque es una odisea eminentemente africana, ¿no? Entonces quería jugar con ese tipo de símbolos que parten del Neolítico, también en África, y que llegan hasta la actualidad. Y no sé si con eso he contestado. Sí, contestas muchísimo. Sí. Otro tema, por seguir con algo similar a lo que comentabas tú, decía al comienzo, y yo creo que, bueno, como profesor de estética, lo que me pasa últimamente no es tener que explicar el significado de las imágenes, sino por qué hay tantas imágenes y qué es lo que distingue a unas imágenes de otras, para que nos entendamos, ¿no? ¿Qué es lo que distingue la imagen de la novela gráfica de otras imágenes? Es decir, que en un mundo como el actual, que vive de las apariencias y de las imágenes, ¿qué nos hace el cómic? Bueno, pues en un principio yo creo que en líneas generales, porque es que, claro, hablar del cómic es hablar de muchos autores, hablar de muchas experiencias creativas, y siempre vamos a poder encontrar cómic en el que hechos con un tipo de imagen, planteados a partir de una temática que nos pueden, digamos, lanzar más al asombro gráfico, podríamos decir. Hay, en ese sentido, autores que son auténticos magos de la forma y de crear formas que ya en sí mismas, ¿no?, te suponen, pues yo qué sé, si pensamos en un Druillet, por ejemplo, ¿no?, o que está en las antípodas, por ejemplo, de Little Nemo, del que hablábamos antes, ¿no?, pero está el grado de esa fantasía, está el grado de delirio gráfico, por recoger un título mítico suyo, el de Delirio, ¿no?, que estamos en un mundo en lo que sorprende es la novedad, la extrañeza de las formas con respecto a lo que son nuestras referencias habituales, ¿no? Pero yo diría que en líneas generales la novela gráfica en concreto, la fantasía, la ciencia ficción siguen teniendo sus soportes, sus salidas, incluso en formas bastante populares, ¿no? Pero yo diría que la novela gráfica en líneas generales se caracteriza por, volviendo otra vez a Ortega, por partir de una historia más humanizada, ¿no? Es decir, yo diría que es un tipo de cómic mucho más anclado en las referencias tanto sociales como personales, ¿no? Vamos a encontrar una historia que, más que aventura, evasión, fantasía, acción, vamos a encontrar, pues, pasiones, sentimientos, recuperaciones históricas o reconstrucciones históricas. Es decir, que sería un cómic que en ese sentido tiene los pies bastante anclados en tierra, y que además, por ejemplo, pues si lo vemos, reacciona muy rápidamente a la actualidad, a los temas de actualidad, ¿no? Por ejemplo, si queremos bibliografía sobre una cuestión como un tema como la opción de género o LGTBI y todo eso, vamos a encontrar una amplia bibliografía sobre el tema. Si queremos algo como, por ejemplo, la memoria histórica, que también es uno de los temas que, digamos,
está muy palpitante en nuestra actualidad histórica, también vamos a encontrar un amplísimo repertorio. Pero a partir de allí podemos tener ya desde experiencias más personales, los delirios o los fantasmas que hayamos podido tener en la infancia, una historia familiar, ¿no? Entonces, yo diría que si algo caracteriza o permite diferenciar la novela gráfica de otros formatos o de otras formas de cómic, ¿no?, sería ese, el hecho de que tuviera un poquitín más los pies en la tierra, y quizá podemos encontrar en la novela gráfica una diversidad de estilos mayor que en lo que podríamos decir, por ejemplo, el cómic de superhéroes norteamericano o el manga japonés, donde ya existen unos códigos y unas formas como mucho más, ¿no? Aquí podemos encontrar en la novela gráfica desde planteamientos que podrían ser muy humanizados y muy realistas en ese sentido, como dice Ortega, pero también muy plásticos, muy al límite prácticamente, en donde la forma está prácticamente al límite de la disgregación antropomorfa, ¿no? Es decir, que ya oscila casi entre el reconocimiento del individuo y la mancha de color, ¿no? Y eso es lo que yo creo que más claramente caracteriza, y claro, por supuesto, el hecho de que dispones de un formato ad hoc para tu tema, ¿eh? Es decir, que puedes hacer 100 páginas o puedes hacer 700 páginas, ¿no? Que también hay alguna novela de esto. Eso diría yo que es la... No sé cómo lo ve. Pues en mi caso, claro, yo lo veo desde el punto de vista de lo gráfico. Claro, por eso. Y es verdad que hay una tendencia. Yo cuando hablo con mis alumnos intentamos ver, por ejemplo, la clase del cartel o cualquier otro tipo de clase relacionada con la ilustración y el cómic. Siempre intento que ellos comprendan que cada una de las obras que se hace en un momento concreto. Y el cómic o la ilustración no son entidades impermeables, sino que son completamente permeables. Entonces, entiendo que a partir de los años 70, sobre todo en la novela y en el cine, empieza a ocurrir que hay una tendencia digamos, a personalizar las experiencias, ¿no? El Festival de Sundance, este tipo de experimentos surgen a partir de ahí y, por lo tanto, requieren una nueva forma de narrar. Hasta ahora, como bien ha dicho Antonio, los cómics en general tenían que ver con experiencias que eran mucho más evasivas, relacionadas con la aventura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con el cómic de Justin Green, ¿cómo se llamaba el personaje? No sé qué, encontró a la Virgen María, no recuerdo muy bien el título. Sí. Se empieza a producir por primera vez una experiencia que vemos a un dibujante que habla de sí mismo. Eso continúa con Maus y a partir de ahí ya, pues digamos, a partir de, con la revista Row, y donde irrumpen Charles Vance, Chris Ware y... es el primer cómic que se considera. Sí, el de Justin Green, efectivamente, sí. Pues entonces digamos que surge una nueva forma, una necesidad nueva de contar. Y para ello, lo primero que ocurre es que la tradicional estructura en bandas del cómic que encontrábamos tanto en la tira cómica de prensa norteamericana como la estructura de a 4 bandas del cómic franco-belga tradicional, muta en una estructura de composición mucho más libre de página, como podemos ver, por ejemplo, el cielo en la cabeza. Y en Francia, por ejemplo, el cómic de los años 80-90 empieza a aparecer el cómic de 3 bandas. Esa elección de 4 o 3 bandas es muy importante porque en las 4 bandas estaba obligado a trabajar sobre todo en un formato muy panorámico, muy horizontal. Mientras que el cómic de 3 bandas, por ejemplo, los cómics más íntimos de Julliard, como el Diario Azul, por ejemplo, vemos que la cámara se focaliza mucho en un primer plano, es mucho más humana en ese caso, mucho más personalista. Y por lo tanto pasamos de viñetas panorámicas a viñetas eminentemente verticales, ¿no? O sea, todo eso condiciona gráficamente. Luego también aparece de una forma clara el anticómic a nivel gráfico visual, que es lo que conocemos como dibujo hierático. Es un dibujo que para poder trascender
lo cómico o lo de aventura, ¿no?, que se basaba en un dibujo realista o un dibujo eminentemente caricaturizado, opta por posiciones de figuras que son como mucho más rígidas, con el uso del ojo de almendra, que era algo como casi prohibido en la representación visual del cómic hasta los años 70. Y todo ese hieratismo configura una estética gráfica que empieza siendo sobre todo en blanco y negro y que, por otro lado, rompe con el estándar tradicional de publicación de páginas, tanto en las 24 del comic book americano como las 48-64 del cómic franco-belga. Entonces ya trasciende ese formato tradicional, que en el caso de Europa solía ser aproximadamente de 22 por 29 centímetros, y empezamos a ver formatos mucho más parecidos a una novela, que recuerdan efectivamente una novela gráfica, ¿no? Entonces, todo eso produce una transformación visual que ayuda mucho a lo que se está contando también, ¿no? Y yo creo que ese es ¿Tenía notado algo más por aquí? Sí, y es curioso como efectivamente el cómic hasta ese momento se articula un poco como ocurría en Egipto. A mí siempre me ha fascinado de la historia del arte que el dibujo egipcio permaneciera prácticamente inalterable durante 3, 4 milenios, porque funcionaba. Porque era un medio que funcionaba muy bien, que se articulaba muy bien como un lenguaje gráfico efectivo y que no había por qué cambiarlo. Y en el cómic pasaba un poco lo mismo, ¿no? Es como que existía, sobre todo en el arte oriental, del que Ortega habla también, pone como ejemplo a Bizancio o el arte oriental, como ejemplos de culturas visuales que permanecen inalterables porque es un método que funciona muy bien, a nivel comunicacional. Y sin embargo la novela gráfica se ve obligada a cambiar esa tendencia porque tiene que crear algo nuevo que no existe. Y lo hace desde ese punto de vista, desde un carácter eminentemente hierático y con un cambio de composición de página. Un tema que quería preguntaros también a los dos, además aquí tenemos estudiantes de periodismo y, bueno, el periodismo gráfico, evidentemente, sí, cada vez está más de moda casi, ¿no? Es la relación de la imagen con el tema de la educación. Los dos habéis sido tú eres profesor de dibujo y este también ha sido profesor, aunque fuera de francés y de literatura francesa, pero tenéis los dos una relación explícita con la educación. ¿Creéis que se puede educar con imágenes, educar las imágenes, educar en imágenes? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta la cada vez más deteriorada relación que tienen nuestros alumnos con las palabras. Por eso. Yo estoy viendo, ya eso es un hecho, que en los últimos años, y además desde no hace mucho, en las bibliotecas de los centros docentes, bien sean universitarios, bien sean de enseñanza media o incluso de primaria y todo eso, cada vez en las mediatecas o en las bibliotecas ya es muy extraño encontrar un instituto o una facultad donde en la biblioteca no haya una sección de cómic, ¿no? Porque el cómic ha abordado, pues bueno, por ejemplo, ya sabes que hasta la filosofía, que parece un tema así como más abstracto y que se presta menos a concreciones gráficas y ya muy delimitadas por el trazo y todo eso, que parece que estás trabajando con conceptos abstractos y todo eso, pues también ha entrado en el terreno de la filosofía, ¿no? Entonces, fijaros que de hecho ya en los antecedentes, entre los que se consideran como antecedentes del cómic o de la historieta, se consideran las aucas o los pliegos de ciego, por ejemplo, que en los siglos anteriores, ya desde finales del siglo XVIII, etcétera, se paseaban por los pueblos mostrando o contando historias que casi todas tenían su moraleja y que ante una población mayoritariamente analfabeta intentaban
explicar y contar una historia de lo que pasó a partir de unas cuantas viñetas que ponían, que desplegaban, era una especie de cine estático, ¿no? Que desplegaban y que iban contando pues desde el crimen o el caso que ha ocurrido, del que se habla mucho y de cómo ese señor mató a su mujer, a sus hijos, a no sé qué. No sé, y yo creo que esta manera de enseñar mostrando imágenes, teniendo ese pie, en lugar de un pie de texto, un pie de imagen, es, digamos que transmite muy bien, porque hay todo un proceso de reconocimiento, de identificación a través de la imagen del objeto, y además se puede mostrar de una forma visual y por lo tanto muy asequible y muy comprensible la evolución, la dinámica que ese objeto, que esas formas que pueden ser a veces representar personajes o que pueden representar objetos, van evolucionando. En realidad son formas en evolución, son mutaciones gráficas. El hilo conductor de un cómic son un conjunto de mutaciones gráficas que de viñeta en viñeta vamos viendo lo que ha cambiado con respecto a la viñeta anterior y lo que ha permanecido igual. Y a partir de esos cambios y esas constantes que se establecen entre una viñeta y otra, deducimos la acción que está construyendo. Y entonces eso, digamos que tiene una capacidad de penetración a través de la percepción visual que hace que muchas veces, hasta en los dichos populares, dice, oye, si quieres te hago un dibujo para que lo entiendas, ¿no? Como dando ya ahí como una especie de... Dice, bueno, como eres muy tonto y no puedes llegar a entenderlo a través de las abstracciones verbales, te lo dibujo. Porque eso lo entiende hasta un tonto, ¿no? Ahí yo creo que un remanente de eso, de esa capacidad, de la facilidad de acceso a la imagen, que viene sobre todo a la imagen figurativa a partir de la identificación de que eso es un animal, eso es un burro, eso es un hombre, eso es una mujer, tiene unas características, es joven, es viejo y además tiene una expresividad, es decir, que podemos ver no solamente identificar quién es, sino cómo se encuentra, en qué estado anímico se encuentra a través de eso, ¿no? Entonces, eso es un paquete de dispositivos gráficos que yo creo que ayudan mucho a la comprensión. Y es por eso por lo que cada vez más dentro de la didáctica se utiliza el soporte gráfico. Tener en cuenta que, por ejemplo, para muchas de las disciplinas, sobre todo aquellas que tienen toda una historia, una cronología detrás de ella, ¿no? Por ejemplo, la historia, la imagen es capaz, no sé si por ejemplo, en un libro de historia se puede reconstruir un arma romana o algún elemento característico de cómo eran las batallas en la Edad Media. Ahora, y a diferencia de lo que ocurría hace otros años, los autores de cómic no nos podemos permitir trabajar en relatos históricos sin tener una buena documentación, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues a mí que me ha tocado trabajar con Kim, por ejemplo, sobre la guerra civil, pues hemos tenido que ver, oye, pero los Junkers que traían los alemanes en la Legión Cóndor, ¿cómo eran? Ah, pues mira, los que iban además pilotados por pilotos españoles llevaban un yugo y unas flechas como identificativo, ¿no? Todo eso lo vas buscando y en una viñeta, si está bien documentada y el profesor es capaz de desentrañar
todos los significados que hay puestos dentro de la viñeta, el estudiante puede ver en un momento determinado muchas de las características de cómo ocurrió, dónde ocurrió, en qué circunstancias ocurrió, no solo del acontecimiento, sino de todo lo que no puedes decir, por ejemplo, pues yo qué sé, se montó en un coche y se fue, ¿no? Pues tendrías que decir, no, pues era un coche de lujo, alta gama, porque estamos con un señor que es de muchos posibles, ¿no? Y entonces tenemos que definirlo ya a través del coche. Entonces hay, en todos los sentidos del término, incluso etimológicos, es más evidente, más vidente y más evidente. La imagen te lo hace evidente. Bueno, vamos a ver. A ver, yo trabajo en eso, quiero decir. Mi obsesión con mis alumnos es que ellos comprendan que con la imagen se puede generar cualquier cosa. Tengo varias cosas que he ido notando mientras Antonio hablaba y que creo que son importantes. La primera de ellas es, efectivamente, es una obviedad que el cómic didáctico es uno de los recursos hoy en día, pero donde mejor podemos ver esto, y ahora que tenemos sobre todo estudiantes de prensa, porque en relación con lo que ellos dicen, es en el trabajo del dibujo para prensa. Yo trabajo mucho para prensa, hacemos portadas para New Yorker, hemos trabajado para New York Times, ahora estamos haciendo una serie para Washington Post, para El País, en fin, trabajamos muchísimo para prensa. Y entonces ahí hacemos un uso muy específico de la imagen con un carácter comunicacional. Yo creo que el paradigma de todo eso es la portada del New Yorker. No sé si la conocéis, pero la portada de New Yorker no tiene ningún texto y normalmente hace alusión al concepto general que va a tener el interior de la publicación o al sentir general de la publicación en ese momento, lo cual es una enorme responsabilidad porque no tenemos ningún apoyo textual, ¿no? Y ahí, como bien dice Ortega también en el libro, trabajamos mucho con el concepto de la metáfora visual. Si tenemos que contar una historia, y todas las portadas tienen detrás una historia o un relato que contar, tienes que trabajar con una imagen alegórica que haga o que tenga que ver con el conjunto de aquello que se está contando, ¿no? Por ejemplo, antes estábamos comentando en el encuentro previo que hemos tenido ahí en la cafetería una portada que Lola y yo hemos hecho para, no sé, fue en el mes de julio, me parece, para New Yorker sobre la migración y sobre las detenciones del ICE. No sé si estaréis al tanto, ¿no? Pero que son bastante brutales. Entonces hay muchas formas de abordar eso. O sea, tú, como punto de partida, si quieres contar un relato que tenga que ver con eso, ¿qué haces? Pones a un policía dando un martillazo ahí en la ventana de un coche y sacando a la persona mientras el niño llora dentro. Eso es como la imagen obvia. Eso es lo que vemos ya en el telediario. Habitualmente es la imagen que vemos en el telediario. Entonces tú tienes que ser mucho más sutil. Tienes que intentar buscar algo que represente el conjunto de personas que se ven alteradas por esa obsesión que tiene la administración Trump de odio hacia lo externo. Entonces se nos ocurrió dibujar es que no le he traído esa imagen, pero la podéis buscar en internet, es fácil de ver. Se le ocurrió dibujar la cola de espera de entrada en un aeropuerto en la que hay una serie de personas que están llegando de diferentes etnias. Hay un señor de la India, hay una chica que aparece de origen chino, hay un chico trans. Hay diferentes personas que en principio se ven amenazadas por este tipo de leyes que está imponiendo Trump, ¿no? Y lo hacemos de una forma muy sutil. No está pasando nada, no hay una violencia evidente, o sea, no hay nadie que te esté cogiendo y te esté esposando. Pero en su cara, en su mirada, vemos miedo, ¿no? Y esa forma metafórica de trabajar es la que nos piden en prensa. Tenemos que ser muy sutiles y tenemos que ver de nuevo lo simbólico, trabajar con la mayor generalidad posible y que abarque a la mayor cantidad de personas. Yo os cuento una anécdota. En el primer boceto que hicimos para la portada estaba mucho más encuadrado y se centraba en la chica palestina que hay al principio. Hay una chica palestina y el resto de personajes como que no aparecían. Y dentro de la maleta, ella lleva una maleta que va arrastrando y pues tenía unas manzanas, unas sandías, estoy yo, bueno, confundiendo la fruta, unas sandías y un escudo de la Universidad de Harvard, ¿no? Porque en ese momento, efectivamente, Trump estaba cargando contra las universidades y, efectivamente, como bien sabéis, la sandía es el símbolo del pueblo palestino. Entonces, con un buen criterio, desde la dirección de arte y luego desde la dirección de la revista me dijeron, Sergio, queremos ampliar el foco. O sea, en este momento, circunstancialmente, son efectivamente este tipo de estudiantes los que se ven afectados, pero nosotros queremos tratar el problema de la inmigración de una forma más global y, por lo tanto, necesitamos ampliar el foco. Y fue cuando ya incluimos al resto de personas. Bueno, pues este tipo de proceso
es el que seguimos cuando trabajamos. Otra parte distinta es lo que llamamos la ilustración infográfica dentro de la prensa, que es absolutamente fundamental. Si yo tengo que contar como una noticia, o vosotros tenéis que contar porque tenéis que cubrir una noticia de un avión que se acaba de estrellar, ha tenido un accidente, imaginaros describir ese accidente. Un avión de la compañía tal, que volaba de tal a tal trayectoria, con 700 pasajeros a bordo. Si tú haces una infografía, un dibujo esquemático en el que se explica tipo de avión, trayectoria, causa con muy poquito estás contando muchísimo. Y cada vez más la prensa está haciendo uso de este tipo de recursos, sobre todo en Estados Unidos es masivo, que nos permiten comprender de una forma mucho más lógica la información que queremos transmitir. Eso implica que en este caso los que trabajamos para la prensa tenemos unos criterios de objetividad que son los mismos que podéis tener vosotros. De hecho, los fact-checkers, sabéis lo que es un fact-checker, imagino, ¿no? Los mismos fact-checkers que podéis llegar a tener vosotros y que en España os aseguro que no lo aplican, en Estados Unidos sí, son hiperseveros en la prensa norteamericana. Nosotros nos chequean cada portada, cada dibujo que hacemos para decir por qué esto está puesto aquí, qué tipo de, no sé, un tren. Recuerdo la primera portada que hicimos para New Yorker, usamos la figura de un personaje que se llama Eustace Tilly como trasunto de la isla de Manhattan y la parte superior aparecía, yo dibujé un tren bala. Entonces me dijeron, aquí no aparecen trenes bala, aquí tiene que ser un metro. Entonces, cambiamos ese dibujo, vamos, estoy hablando de un dibujo que no mide más de 1 milímetro de alto por 4 o 5 de largo, o sea, diminuto. Entonces dibujamos un vagón de metro. Y los vagones de metro en Estados Unidos son planos, lo habréis visto, ¿no? Y tienen como una especie de circulito con el número de vías. Entonces yo puse ese puntito, no me acuerdo si a la izquierda o a la derecha, y me dicen, ¿qué línea de metro pasa por aquí? Digo, yo qué sé. Es que por aquí la línea de metro no puede llevar el circulito a la izquierda, lo tiene que llevar a la derecha. Y tengo que cambiar el puntito de la izquierda a la derecha. Y estoy hablando de un dibujo que es mínimo. Hasta ese nivel de precisión estamos hablando, ¿no? O sea, realmente se mira absolutamente todo. Porque tenemos los mismos criterios de estándar de objetividad con la transmisión de información que... Y ya para terminar, y me estoy enrollando demasiado, quería un poquito igual abrir un melón nuevo, que es el de la democracia de la creación de la imagen, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Voy a decir que me preocupa, en realidad no me preocupa. Cuando digo esto me refiero a la forma en que ya casi todo el mundo puede generar imágenes, ¿no? Antes hacer fotografía era una cosa cara y engorrosa porque teníamos carretes de 24 imágenes y ahora con los teléfonos no paramos de generar información. Una información que nos hace como que todos en realidad somos creadores de contenido, todos somos creadores de imágenes y eso ha dado pie a un fenómeno nuevo que todos conocéis, que es el de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial existe porque hay miles de millones de imágenes de los que nutrirse todo el tiempo en la red. Entonces la pregunta es, ¿eso te preocupa, Sergio? Y yo me respondo, no. ¿Por qué no me preocupa? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Cuando Frank Capra, que tenemos una exposición que no he visto todavía, pero me encantaría ver aquí abajo, hace una fotografía, podía haber hecho 1000 millones de fotografías sobre un mismo hecho, pero hace una, exactamente una, porque su capacidad de comprender la realidad, él no la transmite con el dibujo, la transmite con la imagen fotográfica. Entonces elige el encuadre adecuado, el momento adecuado, con el tiempo adecuado y genera esa imagen, ¿comprendes? Cuando nosotros generamos miles de millones de imágenes, en realidad no hacemos eso, sino que actuamos como por impulso. Y la IA lo único que hace es repetir esos impulsos primarios y básicos porque se alimenta de eso, de la generalidad, no de la particularidad. La particularidad es la que hace que nosotros seamos creadores, seamos seres creadores, ¿no? Entonces, bueno, me respondo a mí mismo que la IA me preocupa cero, me importa un pimiento, básicamente, ¿no? Pero bueno, ya está. Queríamos también desde el principio que los diálogos estos fueran diálogos abiertos. Doy la palabra a quien quiera participar desde ya. ¿Alguna pregunta, comentario, cosas que queráis preguntarle? Yo la pregunta que tengo, siguiendo la deshumanización y a lo metafórico de la imagen, es hasta qué punto la palabra os puede incordiar, os puede estorbar o siempre es un apoyo. O sea, porque estoy viendo muchas de las imágenes maravillosas que, bueno, la palabra sobra, ¿no? Entonces, a veces la palabra humaniza lo que puede ser más deshumanizado, más metafórico. Entonces, esa es la pregunta que os hago. ¿Os ayuda la palabra o a veces diríais... Por ejemplo, en las portadas del New Yorker has comentado que no utilizáis la palabra.
No Bueno, sé, esa sí, es mi no sé. pregunta. Hombre, una forma de concretar lo que dice Marga es, ellos han trabajado juntos, también está ahí Keiko, Lola es colorista. Como principal aludido por lo de la palabra. O sea, ¿cómo trabajáis? No, pero fíjate, es decir, claro, lógicamente, una de las características del trabajo del guionista es evitar, uno de los grandes peligros es evitar la redundancia, ¿eh? Es decir, y además yo por lo menos tengo una regla en general, yo creo que los guionistas de cómic, los autores de cómic en general, si lo puedes decir con imágenes, no hace falta palabras. Es decir, si tienes a un personaje que está con la cara y con la expresión enrabietada y que sabes que... ¿Para qué vas a poner ¡oh, qué rabia tengo! ¿No? Pues si ya lo estás viendo. Pero claro, para que el dibujante dibuje ese personaje enrabietado, yo he tenido antes que poner toda una serie de palabras que no van a figurar, que es una especie de off dentro del guión, porque al final solo lo que aparece son los diálogos, pero tengo que poner en la descripción de la viñeta: ante lo ocurrido, fulanito se enfada muchísimo, se pone muy nervioso, está fuera de quicio, se le salen los ojos de las órbitas, echa espumarajos por la boca, no sé qué, no sé cuántos, que es lo que ya, digamos... Y luego lo que sí que tengo que cuidar mucho, y yo creo que eso lo hacemos o lo procuramos casi todos los guionistas tenemos también un problema de espacio para que, digamos, hay que dejar sitio a la figuración, a la parte de la imagen, etcétera, ¿no? Y tienes que conseguir... Tú trabajas, date cuenta, una falsa oralidad, porque los personajes en el cómic están en un diálogo permanente, ¿no? Pero no es así realmente como hablamos. Porque si transcribiéramos literalmente nuestra manera de hablar, seguramente resultaría incomprensible, ¿no? Porque nos valemos de... Hay una gestualidad, un contacto, en esto que en el lenguaje cotidiano, en la conversación diaria, pues nos vamos entendiendo, y que eso no lo puedes transcribir dentro del cómic. Entonces tienes que crear, tienes que procurar que diga. Entonces las palabras están limitadas a eso, ¿no? Es decir, que no redunden con la imagen y que luego tengan ese carácter coloquial, ese carácter de conversación, que no resulte un discurso no creíble en una conversación, e intentar que tu mensaje lo transmitas de una manera clara y a ser posible legible con el menor número de palabras, ¿no? Para no recargar mucho la imagen. En mi caso lo que voy a hacer es complementar un poco, ya que Antonio lo ha explicado muy bien para el cómic. Yo voy de nuevo con la gente de prensa, que para eso están aquí. Cuando nos toca ilustrar un artículo que sí viene con texto, por ejemplo, ahora estamos trabajando para una serie que se llama América 250, para el Washington Post. Entonces, ahora mismo están celebrando la efeméride del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Entonces, el Washington Post lo que hace es que nos da una serie de textos, normalmente escritos por gente que son premios Pulitzer y cosas así, lo cual te impresiona mucho, y en los que ellos hacen reflexión sobre diferentes temas: el papel de la mujer, por ejemplo, en la independencia, o porque Washington llegó a ser el líder cuando era una persona que a priori para nada estaba previsto que fuera el líder. En fin, ese tipo de artículos son los que nosotros recibimos y que tenemos que ilustrar. Entonces los textos ya están muy bien, están perfectamente escritos, y eso es algo que alguien va a leer ya. ¿Para qué necesitamos una imagen? Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es plantearnos qué es lo que puede dar contexto, o qué es lo que puede ayudar a generar que
esa parte textual tenga mucho más contenido, darle eco a lo que el escritor, el articulista ya está creando, ¿no? Y para ello, por ejemplo, lo que hacemos es estudiar grabados del siglo XVIII, de nuevo contradiciendo la teoría orteguiana, es decir, mirando al pasado, e intentando comprender cómo esa gente comprendía o generaba imagen para poder generar o hacer grabado del siglo XVIII y del siglo XXI. Eso es como el punto de partida de la dirección de arte desde el primer momento para esta serie, ¿no? Y a partir de ahí ya pues, podemos jugar con todo tipo de composiciones, enriquecer, dar eco, dar profundidad, dar sentido o visualizar de una forma, o usando el dibujo contemporáneo, lo que esa gente tan estupenda está escribiendo. No sé si... ¿Más cosas? ¿Alguna duda, insulto o consideración? ¿No? ¿No? Sí. Sí, claro, Pablo, si nos vas a entrevistar luego, haz las preguntas ya. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla. Quería un poco profundizar en el tema de la educación en imagen que se ha hablado en esta charla, y sobre todo una pregunta concreta. Teniendo en cuenta el éxito que pueden tener los cómics en el público infantil, porque es digamos, un tipo de literatura donde hay mucha imagen, donde los niños pues, pueden, digamos, más fácil de leer y más fácil de adquirir todo lo que se quiere transmitir, ¿diríais que el cómic tiene ventajas sobre otros medios para transmitir mensajes y que esa popularidad pues, lo hace un medio mucho más efectivo para pues, transmitir la intención del autor? Es que tampoco lo he entendido muy bien, la verdad. Es que se oía regular, se reverberaba. ¿Cómo? Que yo tampoco he entendido bien la pregunta, pero has preguntado que si el cómic es un medio ideal para transmitir aquello sí. que el autor quiere transmitir, ¿no? Sí. Hacia el público infantil, ¿te refieres? Sí. Si creéis que la popularidad que tiene el cómic, porque son más dibujos y es mucho más fácil de leer, lo hace el medio ideal o el mejor medio para eso. Es que es algo que pasa, estamos viviendo una época muy complicada hoy en día. Es decir, yo creo que estamos viendo una época en la que el propio cómic, yo qué sé, yo no sé si realmente la existencia del cómic como tal va a continuar tal cual es. Tú no tienes edad, pero nosotros cuando éramos jóvenes había una canción que decía Video Kills the Radio Star. No sé, era una canción, era así, ¿no, Keiko? Video Kills the Radio Star, era así. A la estrella de la radio, ¿no? Parecía como que el vídeo iba a llegar y iba a matar la estrella de la radio. Bueno, yo creo que cada medio tiene su momento y su lugar. Y yo no sé si con la secuencialidad de todo lo que se hace hoy en día, hablo de TikTok o este tipo de elementos narrativos, el cómic va a poder permanecer. A mí lo que me preocupa es que el cómic hoy en día cada vez se lee menos entre la gente pequeña. Y si el cómic no se lee entre la gente pequeña, pues entonces no se va a generar lectores que lean cómic en la edad adulta. Y para ello, y esta mañana hemos tenido una conversación con Jesús Moreno, que está aquí, que me pareció muy interesante, tenemos que sorprender al lector. O sea, al niño y también al joven y también al adulto no podemos ofrecer el mismo producto todo el tiempo. Eso es algo que hasta ahora se ha hecho en Francia, en el mercado franco-belga, y ha funcionado bien, razonablemente bien. Pero yo creo que funciona allí porque es algo excepcional, pero el resto del mundo tenemos que inventar todo el tiempo formas nuevas de comunicar y esas nuevas formas de comunicar también el cómic se tienen que ir aceptando. Y hablamos esta mañana que pueden venir desde el mundo del fanzine, por ejemplo, ¿no? Nos contaba con la Embajada de los TVO una anécdota que hemos tenido esta mañana. Y me parece muy interesante porque ese tipo de visión contemporánea también de la narración tenemos que aplicarla día a día en la creación. Y si no nos planteamos eso, vamos a perder lectores de forma paulatina, ¿no? Porque los competidores son brutales. O sea, son brutales. Cuando un niño o una niña te pueden hacer un vídeo de TikTok y contar una historia, están creando una nueva forma de narrar con la cual el cómic y otros medios no pueden competir directamente, ¿no? Entonces, no lo sé. Sí,
una forma muy interesante de iniciarse. De hecho, los niños se inician no solo con el cómic, sino también con el álbum ilustrado. Es decir, una forma. Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, cuando yo era joven autor, era como que los niños empiezan leyendo cómic y eso está bien porque luego lo incitamos a que lean libros de verdad. Esa frase tú la habrás oído, Antonio, 1000 veces repetida. Pues tenemos que luchar porque eso no sea así. Porque el cómic siga siendo el cómic cuando lo lees de pequeño y cuando lo leas de adulto, y el libro pues sea el libro de pequeño y de adulto, ¿no? Y no sé, creo que me he perdido, leía un lío ahí. No, Antonio, pues, di algo. iba a ir yo un poco por ese lado en el que termina Sergio, porque sobre el cómic ha pesado, y yo creo que todavía pesa, no nos hemos sacudido todavía, esa imagen de que es un producto muy identificado con la infancia. Y eso es consecuencia de una perspectiva que, desde mi punto de vista muy personal, y que igual seguramente en esta sala habrá quien no lo comparta, parte de una visión muy estrecha, muy limitada de lo que es el cómic. Si hablamos, por ejemplo, de imagen narrativa, las imágenes narrativas, es decir, contar en imágenes, es lo más viejo del mundo. Es decir, que yo no sé por qué decidimos, yo creo que es una especie de logocentrismo por el que hemos atravesado y que yo creo que estamos rompiendo, el que nos ha hecho decir que la historia comienza con la escritura. Pero antes de empezar las primeras escrituras, ya llevábamos 40.000 años pintando las paredes, contando historias, diciendo yo estoy aquí o yo estoy frente a esto. Es decir, dando testimonios de nuestra existencia, ¿no? Y en ese sentido, el periodo que el cómic se identificó como un medio de expresión fundamentalmente infantil, la narrativa dibujada ha coincidido entre finales del siglo, los últimos años del siglo XIX, hasta podríamos decir que lo que decía Sergio, finales de los 60, principios de los 70. Es decir, que han sido 60 o 70 años de una superposición entre narrativa dibujada y producto para los niños porque lo entienden mejor y es más didáctico, más formativo, etcétera, etcétera. Si abrimos un poco la mirada y decimos, bueno, nos llevamos contando historias en imágenes desde hace muchísimo tiempo. Ha habido un periodo en el que esto se identificó con lo infantil, pero no tiene por qué ser. Es decir, el hecho de que sea más permeable al entendimiento no quiere decir que en ese sentido que sea más facilón, más simplón o que transmita ideas infantiloides, ¿no? Tú a través de las imágenes puedes, yo creo que transmitir o contar un relato muy profundo, muy sentido, muy conmovedor, incluso tocar algunos resortes en el lector que igual con la literatura solo no lo conseguiríais. Una pregunta aparentemente institucional, pero en realidad conceptual. Nosotros aquí en el Círculo de Bellas Artes llevamos muchos años ya haciendo exposiciones sobre cómic, ¿no? Desde el Capitán Trueno hasta la última de Hergé, ¿no? De Tintín, que habéis comentado. En el CCCB de Barcelona, en el Reina Sofía, proliferan las exposiciones de cómic, considerado ya definitivamente como ese noveno arte, ¿no? Que ya Hergé decía entrará un día en los museos y tal. Curiosamente, habiendo en el Ministerio de Cultura una Dirección General de Bellas Artes, se adscribe el cómic a la Dirección General del Libro.
Eso es importante. Dirección General del Libro, Sí. el cómic y el fomento de la lectura. Sí. Es curioso porque Domingo aquí os ha puesto como la versión 2.0 o 3.0 de la pintura. Y sin embargo, administrativamente se os ha situado con el libro, cuando en realidad habéis dicho que mejor, cuanta menos palabras mejor. Pero luego, claro, el cómic es un producto que tiene una vida comercial pues parecida a la del libro. Entonces, ¿cómo vivís? ¿Os sentís híbridos? ¿Dónde os sentís mejor? No sé, es una pregunta que me interesa. Yo quiero contestar a eso, porque tengo varias cosas que decir. Sí, porque, claro, a ver, mira, eso es un problema. Fíjate tú, mira, el hecho de que... Voy a hablar de los dos premios nacionales, Premio Nacional de Ilustración y Premio Nacional de Cómic. No te puedo imaginar, yo he sido jurado, una vez que gana el Premio Nacional de Ilustración, soy jurado del Premio Nacional de Ilustración. Entonces, claro, el hecho de que esté circunscrito a la Dirección General del Libro implica que qué pasa con todos aquellos ilustradores que no necesariamente hacen ilustración infantil, que trabajan para prensa o que hacen cartel o que hacen otro tipo de producto. Yo creo que es un error. Deberíamos estar, evidentemente, en el sector de Bellas Artes. Eso por un lado. Por otro lado, el Premio Nacional de Cómic a mí siempre me ha planteado un problema severo, porque, a ver, y esto es algo que es molesto de decir y que no suelo decir en público, pero bueno, ahora lo voy a decir. Yo creo que no se está premiando, aunque los que ganan todos lo merecen, no se está premiando a los mejores. Muchos de los autores de cómic de este país jamás van a poder ganar el Premio Nacional de Ilustración por la sencilla razón, ¿qué? De cómic, sí, de que no han publicado en primera opción en una editorial española, porque el que otorga el premio es la Dirección General del Libro. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos autores que trabajan, por ejemplo, para el mercado norteamericano? Yo siempre pongo el mismo ejemplo de un dibujante al que yo admiro y adoro, que es Gabriel Land de Palta. Gabriel Land de Palta, que ha ganado 5 o 6 premios Eisner, jamás va a poder ganar el Premio Nacional de Cómic. Y me parece una aberración. El Premio Nacional de Cómic lo está ganando gente muy joven, con 1 o 2 cómics en su haber. Y yo creo que debería ser, y que son buenísimos, ¿eh? Yo no discuto para nada la calidad de los artistas. De hecho, la última que la ha ganado es doctoranda mía y yo la quiero mucho. Quiero decir que eso no lo discuto para nada. Es el concepto del premio. Y así todo, eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre, como académico y como profesor, he estado en contra, a priori, estaba en contra de que los cómics entraran en el museo. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Ya. Pero estaba en contra por una razón. Porque en realidad la parte procesual, que es la que yo puedo llegar a mostrar en un museo, interesa a la gente que nos interesa el proceso. Pero esas obras no han sido creadas para ser expuestas. De hecho, para hacer una página de cómic, bien sabéis, o una ilustración, muchas veces hay 1, 2, 3, 4 y 5 originales que conforman en su totalidad la obra editada. Es decir, nuestra obra no es el original, es el cómic en sí mismo o el libro ilustrado. Cosa bien distinta es cuando vosotros, los museos, las entidades culturales, nos invitáis a nosotros a participar en procesos creativos que impliquen el lenguaje del cómic o de la ilustración en un museo o en una sala de exposiciones. Que es lo que, por ejemplo, hicimos en el Centro José Guerrero, Max y yo, que creamos una estructura que se adaptaba a las paredes del museo y que estaba creado por y para el museo. O, por ejemplo, una versión que yo hice del Guernica para el Museo Picasso de París. Esos son conceptos específicos creados por y para museo. Si no, pues a mí me parece muy interesante una exposición de cómic porque veo los mocos del dibujante, ¿comprende? Veo cuando ha usado tipes, por qué ha usado esto, y a nivel procesual me interesa mucho, pero no están creados para ser expuestos. Esa no es la verdadera función de un original de cómic o de ilustración. He sido profundamente... pero bueno, eso es lo que pienso, y no sé, Antonio, si tiene que decir algo al respecto. Bueno, yo creo que yo creo que tú lo enfocabas un poco... está lo que dice Sergio, pero luego también desde un punto de vista simplemente o meramente industrial está la reproductibilidad, ¿no? Es decir, así como, digamos, lo que en el mundo de la plástica, digamos, más convencional, de la pintura, etcétera, se premia la exclusividad del cuadro, es decir, la obra única a ser posible, ¿no? Esto es reproducible y luego además pasa, es decir, al final adquiere formato libro, ¿no? Y eso lo convierte en un producto que ya industrialmente pasa por todos los procesos
que pasa el mismo libro, ¿no? Es decir, imprenta, distribución, librería, y es esa parte industrial lo que yo creo que acaba llevándonos más al terreno del libro que al terreno de, aunque, por ejemplo, pues efectivamente tú puedes en un momento determinado, yo creo que Ortega lo haría, es aislar del continuum narrativo una viñeta y quedarte en éxtasis contemplando todos los detalles, y contemplar la viñeta al margen de lo que suponga como hito narrativo en una secuencia, pues solo por su belleza, sus proporciones, su composición, su colorido, etcétera, etcétera. Claro, ahí ya no sé si nos estamos saliendo del cómic y estamos convirtiendo, por decirlo así, convirtiendo en cuadro lo que en realidad es una viñeta que forma parte, que está integrada en un proceso. Pero yo creo que es fundamentalmente por eso, por la parte industrial, pero en realidad estamos a caballo entre esos dos mundos y, por ejemplo, lo decías tú, nosotros a Keiko y a mí nos hizo mucha ilusión que el Museo del Prado nos publicara un cómic, ¿no? Y que además en ese cómic habláramos sobre Rivera, que es uno de los autores que están muy bien representados en el Museo del Prado, ¿no? Y hicimos ahí una mezcla entre cuadros y viñetas, ¿no? Es un libro donde el cuadro se hace viñeta y la viñeta se hace cuadro y jugamos con eso, ¿no? Pero estamos en un terreno mixto, en un terreno mestizo. En realidad, Antonio, deberíamos tener una dirección general para nosotros. Exactamente. Un ministerio no, pero digo general de cinematografía, debería haber una de cómic, lo que pasa es que la industria del TVO no da para, efectivamente. Y tenemos que ir ahí un poco ahí en la cuadrilla de los libros, claro, ahí de subalternos. Bueno, muchas gracias a los tres, a los dos ponentes, Antonio y Sergio. Me ha parecido muy interesante y tenía razón Domingo con que esto era un broche muy pertinente para todas las sesiones que hemos dedicado al asunto de la plástica y de la pintura en este centenario, pero que principalmente nos ha llevado a hablar de pintura. Y Domingo dijo, esto tenemos que cerrarlo con el cómic y ahora entiendo por qué y te felicito porque ha sido una mesa fascinante. A mí no me queda muy clara la distinción entre cómic y novela gráfica. Os agradecería si alguna pauta para identificar ambos. Bueno, esa no es la pregunta en realidad, pero... hay un debate ahí, es decir, Es complicado, sí. porque al final hay algunos radicales que te dicen, en realidad una novela gráfica es un TVO gordo. No, pero Antonio, lo pregunto porque yo no soy un lector muy asiduo de cómics, pero algunos he leído, me marcó, me gustó especialmente Maús, de Spiegelman en el 91, y creo que además tenía un contenido político importante, lo cual me lleva a la pregunta que os quiero formular y que creo que completa un tema que no habéis tocado y que tiene que ver con el graffiti y con el paisaje también lingüístico y visual de nuestras ciudades, porque los grafitis forman parte de nuestras ciudades y suelen tener un componente político importante. Por ejemplo, Bansky y este tipo de viñetas o de grafiti que aparecen, ¿no? Y aunque no sea novela gráfica ni cómic, también es el uso de la imagen con una finalidad política, como por ejemplo pasa en Maús, referido al holocausto nazi, ¿no? Os pido una reflexión sobre esto. Si creéis que el cómic, por el hecho de ser pintura dibujada, tal vez superó mejor a lo largo de la historia. Dibujo, perdón, es que ahí soy intransigente. Quería decir en realidad que igual pudo superar mejor la censura por el hecho de ser dibujos, al tener contenido político y no verse tan sometida a la censura como la literatura, ¿no?, que estáis comentando. Entonces, no sé, esta vinculación entre graffiti, dibujo, denuncia política, si ahí tenéis alguna reflexión. Yo creo que Antonio tiene que responder a esto.
Bueno, fíjate, según estabas planteando la pregunta, me estaba acordando de un viaje que hice a Jordania, invitado por el Instituto Cervantes en Amán. Me invitaron a dar unas sesiones de cómic, unas lecciones de cómic, ¿no? A través de un intérprete y todo esto, pues, y lo curioso fue que, claro, allí no tienen editoriales de cómic y entonces los comiqueros o los que tienen en papel, porque no han conseguido publicarlo, te enseñan, o en el móvil te enseñan alguna obra de lo que están haciendo como cómic, pero en su manera de, digamos, de publicarse, hacen graffiti. Es decir, que yo creo que, claro, cuando si no tienes otro soporte, otra forma de difusión, que es lo que le ocurría, tú hacías la diferencia entre el paleolítico y el neolítico, ellos como no estaban, lo que pintaban eran en las paredes, ¿no? Es decir, yo creo que es, en ese sentido, ellos, yo creo que los grafiteros tienen además toda una... su pequeña retórica, ¿no?, de cómo es el carácter efímero, por ejemplo, que asumen para sus obras, el carácter público, el que se puedan ensuciar, el que otro pueda venir y pintar encima, es decir, esa fugacidad del grafiti y esa provisionalidad de dejarlo allí abandonado en el espacio público a la suerte de lo que pueda ocurrir, de que tiren el muro, de que tiren la pared, de que pinten encima, etcétera, etcétera. De que te detengan. De todo eso hacen una filosofía también, pero yo creo que, claro, cuando uno no tiene dónde publicar, dónde manifestar, ahí yo creo que ese impulso gráfico se convierte en graffiti. Pero dicho eso, yo creo que son formas de expresión muy distintas. Sí, el graffiti y el cómic no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver el graffiti y el cómic. Tienen una intención distinta y tienen una función distinta. Sí. Para empezar, el graffiti es una forma consciente que se publica. Quiero decir, normalmente lo que tú no publicas no se convierte en un cómic. Muchas veces le digo a mi alumno, tú puedes dibujar muy bien, pero si lo dejas en un cajón y nadie ve esa edición, no es un cómic. Es otra cosa, es algo que es un proto algo, pero que aún no se ha constituido como cómic. Porque es una forma de comunicación indirecta. Yo, por ejemplo, en mi titularidad la titulé «Ce n'est pas un dessin». O sea, esto no es un dibujo, sino la reproducción de un dibujo. El hecho de que ese dibujo esté reproducido implica muchísimas cosas. Que es un producto editorial, que hay gente detrás que ha editado eso, que tiene una difusión. El graffiti no tiene nada de eso. El graffiti suele ser un arte prohibido, porque está incumpliendo las normas de limpieza de cualquier ciudad, entonces está prohibido hacerlo y por lo tanto tiene algo de subversivo. Es un arte subversivo que pretende protestar y es un arte, por lo tanto, profundamente político. El cómic puede ser o no político, el graffiti casi siempre es político porque tiene esa intención de subversión y es un dibujo directo, tiene mucho más que ver con la pintura, es decir, es algo que yo ejecuto directamente sobre un muro, igual que un pintor lo hace sobre un lienzo para que el espectador lo pueda ver de forma directa. Nosotros, sin embargo, dibujamos de forma indirecta, por eso antes hacía esa reflexión sobre el cómic en el museo. Es decir, nosotros dibujamos algo que el lector jamás o casi nunca va a ver, pero lo va a ver reproducido. O sea, lo que ven no es tu dibujo, sino la reproducción de tu dibujo. Y eso implica muchísimo, 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 a nivel filosófico, conceptual y de todo. Pues eso. ¿Por ahí hay más preguntas? Sí. ¿No? ¿Por atrás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la mesa, que ha sido impresionante. Yo no leo muchos cómics, la verdad, aunque alguno he leído, y en concreto he tenido la suerte de acceder a este y
y es muy bueno. Bueno, a mí me ha encantado, no sé si es muy bueno, pero a mí me ha encantado y lo recomiendo. El caso es que os estaba escuchando y yo soy muy amante de las historias. Al final pienso que la historia te llega a la esencia, que te cuenten, ¿no? Que te cuenten cosas. Pensando en lo que decía el señor Alterriba sobre, que me ha parecido muy curioso, sobre si las historias se contaron primero con imágenes o con letras, pues yo instintivamente me ha venido a la cabeza, no, con voz, primero con voz, Sí. después, en fin. La voz de antes, claro. Y entonces, simplemente he pensado eso, pero no lo sé, es una reflexión. El caso es que todo esto ha venido porque quería preguntaros si realmente los cómics infantiles no son un campo a abonar. Y esto es por la experiencia personal. Desde esta cuestión personal de que me gustan las historias y teniendo hijos, mis hijos no se acercaban a los libros ni con un palo, no los tocaban. Hasta que llegó un día en el que, por lo que sea, se engancharon a un libro que era un cómic, una novela gráfica. Y a partir de ahí han llegado muchos más. Y en mi casa, pues ya todos son libros. Quiero decir, no hacemos distinción entre novela gráfica o novela, no sé cómo llamarla, la otra. Sí, la otra. La otra. Correcto. Entonces ahora son todos los libros y a mí han sido mis hijos los que me han quitado las barreras. Bien, yo voy a la biblioteca y desde que voy yendo con ellos, la sección de novela gráfica para niños crece mensualmente. No crece de manera pequeña, es que tampoco es que sea exponencial, pero es un crecimiento que se ve mes a mes. Entonces, me ha chocado muchísimo cuando Sergio García ha comentado que no es, creo haber entendido que no era un campo a abonar. Y te quiero preguntar si... ¿Que no era un campo qué, perdón? Que no era un campo abonado. fructífero o en el que se fijen o que vaya a dar dinero o que se pueda trabajar en él. A ver, mi hija, Alicia García Moral, acaba de publicar una novela gráfica Y ahí tenemos un problema añadido, es que es complicado, esto da para mucho, porque el tema de la precariedad laboral en el cómic es muy grande. Entonces, hay un problema de sobrepublicación. O sea, las editoriales no tienen muy claro qué es lo que funciona, lo que no funciona, y lo que hace es saturar el mercado con una enorme cantidad de obras y alguna le dará la suficiente rentabilidad para compensar el resto de publicaciones. Claro, para hacer eso, lo que hacen es que a los autores no le pagan prácticamente nada. El precio medio, valor que puede tener un autor joven que publica una obra por primera vez en horas de trabajo, pues os partiríais de la risa. O sea, es que cualquier persona en este planeta que tenga un sueldo, os puedo asegurar que gana más que un dibujante de cómics. O sea, es ridículo, absolutamente ridículo. Y siempre tienes la esperanza que esa obra tuya al final acabe destacando entre la avalancha enorme de publicaciones que se hacen mensuales y que de esa manera te permita en el futuro ser un autor que te permita vivir de tu propio trabajo. Y eso es muy triste, porque es una política editorial que empezó en Francia, yo creo que en los años 80, 90, cuando nosotros empezamos a trabajar, ya se empezaba a observar esa saturación del mercado. Antes se publicaban muy pocos títulos y se cuidaban mucho. Ahora se publica de forma masiva, esperando a ver lo que pasa. Y eso es un problema muy grande. Por eso ves crecer exponencialmente la biblioteca de títulos, pero son títulos que ni se promocionan. Esta mañana hemos estado en una librería y nos contaban que el libro de Alicia, de mi hija, se vendió mucho al principio y luego de golpe ya ni siquiera lo tienen puesto en la estantería y no han pasado ni 6 meses desde que se publicó. Y eso es triste, porque es un libro que un lector no puede comprar porque no lo encuentra, porque no es capaz de localizarlo. Y eso es dramático. Porque una persona se ha tirado 8 o 9 meses de su vida haciendo un libro para cobrar 4.000 euros, en el mejor de los casos, o 1.500 en la mayoría de los casos, para que luego, que se te mueven mucho las manos, para que luego lo retiren del mercado en tan poco tiempo, pues claro, es muy difícil. Entonces yo estoy en contra de esa sobresaturación del mercado. Creo que habría que publicar muchísimo menos y cuidar mucho más lo que se edita. En la literatura pasa igual, ¿eh? Es que es lo que iba a decir. Es decir, en el cine también.
Yo asistí a un seminario que daba un sociólogo hay también una sociología de la creación artística, ¿no? Y que también se estudia, ¿no? Y una de las características para evaluar la sociología de los creadores y todo esto es el ver el nivel, la rentabilidad económica que procura su trabajo, ¿no? Entonces, este señor nos comentaba que en todas las profesiones normalmente hay una pirámide en donde en todas las actividades, ¿no?, donde la base es muy amplia, la base, que son los que menos cobran, los que menos beneficios sacan, por ejemplo, en arquitectura, en cualquier otro tipo de trabajo que tenga que ver con lo creativo, ¿no? Y en la punta de la pirámide están, la cúspide de la pirámide, están los que realmente se forran, ¿no? Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, en el mundo del libro tú puedes encontrar gente que vende muchísimos ejemplares y que se hace una pequeña fortuna. En el mundo del cómic yo también te podría decir, pues por ejemplo, pues mira, Asterix, que sigue siendo un gran fenómeno editorial, ya está, no sé si acaba de salir o está a punto de salir el siguiente, que transcurre en Portugal, si no me equivoco, se van a Portugal en este. Entonces, eso ya de entrada, solo en la edición francófona, la primera edición son 2,5 millones de ejemplares. Pero un producto muy malo. Entonces, claro, cuando Alicia, la hija de Sergio y de Lola, venda 2,5 millones de... Pronto. Que va a ser pronto. Entonces, es que, claro, entonces lo que nos decía era que había hecho el estudio en el mundo del cómic, porque en Francia yo creo que se han hecho encuestas lo suficientemente significativas para saber lo que se cobra, ¿no? Hay un 60% de precariedad de autores que viven por debajo del salario mínimo interprofesional, ¿no? En Francia, que es un mercado muchísimo mayor. Aquí es que podríamos decir que vivir del cómic hay nadie. 4. Casi nadie. Muy poquitos, ¿no? Los que trabajan fuera, básicamente, para Estados Unidos o para Francia. Normalmente, claro. Entonces, es una cuestión de cifras. Yo el cálculo que he hecho es que para vivir medianamente tienes que vender entre 30.000 o 40.000 libros en tu propio país y luego derechos de autor en varios países. Entonces, claro, esas ya son tiradas que son muy importantes. Entonces, eso hace que sea un sector, como en todos los sectores. Yo creo que si vas al teatro, a la música, a todo eso, te vas a encontrar con que hay una legión que forman la base de esa pirámide, que están sobreviviendo como pueden, ¿no? Y unos poquitos que cada bolo lo cobran pues por una elevada cantidad. En el caso del cómic, y es a donde iba, él había notado que la pirámide era mucho más plana, es decir, que la base era muy grande y la cúspide era muy pequeñita, en relación a otras actividades también creativas, ¿no? Pero, no sé, eso es solo el principio, conquistaremos el mundo. Sí. Dentro de poco tiempo. Sí, haremos una dictadura del cómic. La dictadura todo el mundo del tenga que leer cómic mañana día 28. Todo. El ministerio tiene que leer cómic. Todo cómic. Sí. Una última pregunta, sí. Venga. Hola, buenas. Me quedó en la cabeza lo que se dijo sobre cómo la IA no va a poder replicar como la particularidad de la creatividad humana. Y eso es cierto y me alegro mucho por eso. Sin embargo, creo que
con la actualización de la IA, por cómo casi es muy difícil continuamente poder detectar qué es IA y qué es no, y eso va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando durante el tiempo hasta que, por ejemplo, en 2040 ya no se va a poder distinguir casi nada. Entonces, ¿qué pueden hacer los dibujantes de cómics cuando se vayan a crear cómics con IA, películas con IA, cualquier cosa con IA y desgastando el esfuerzo que cualquier autor pone en sus cómics? Pues es muy buena pregunta. Sí, mira, te voy a contestar con la prensa, de nuevo. Mira, en prensa, el dibujo se hace para prensa. Si abrís cualquier periódico, sobre todo los americanos, que pagan mucho por ilustración, aquí en España mucho menos, pues verás que hay un montón. O sea, tú habrás visto, abres cualquier periódico americano y hay un montón de pequeñas ilustraciones, chiquititas, ¿verdad? De pequeños formatos. Son ilustraciones de batalla que se generan diariamente sobre las noticias. Eso lo va a hacer una IA. Y no tiene importancia, porque sí, está bien, lo va a hacer una IA. Porque el propio director de arte tiene la suficiente capacidad creativa para poder hacer eso. Diego Areso ya lo está haciendo en el país. De vez en cuando se marca alguna ilustración que genera con o sin asistencia de IA y la hace y punto. Pero lo que va a prevalecer es, como en todo, lo que es realmente importante. Quiero decir, cuando hay una portada, pues se la van a encargar a un humano, porque la IA lo que va a hacer es vulgarizar esa información y no tiene ningún sentido. En vuestro caso, como escritores, como periodistas del futuro, probablemente las crónicas estándar de cualquier tipo de acto, por ejemplo, quiero pensar en la retransmisión de un partido de fútbol, probablemente eso lo va a hacer una IA. Ese directo que aparece ahora en casi toda la prensa, uno abre El País, El Mundo, cualquier medio digital, y aparece, pues, no sé, pues, es que no me acuerdo cómo se llaman los futbolistas, pero bueno, Bellingham ha metido un gol, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues eso lo va a hacer una IA. ¿Qué sentido tiene que un humano haga eso? Pues ninguno. Pero el artículo de fondo que Javois, por ejemplo, hace cada vez que el Real Madrid gana y publica en El País, eso no se lo puede hacer Javois, porque esa capacidad crítica, cínica, irónica que tiene Javois, pues no la tiene la IA. Entonces se va a discriminar ese tipo de trabajo. Hay oficios que van a desaparecer con la IA y otros que se van a crear. Y yo creo que no sé, ¿hay que tenerle miedo? Pues sí, pero tampoco tanto. Y el hecho de que en 2040, porque has precisado el año que es 2040, no 41 ni 32, sino 40, no podamos distinguir de que, o sea, una imagen generada por IA, en realidad ya no la estamos distinguiendo. O sea, cuando hablamos de algo a nivel fotográfico o fotorrealista ya realmente no lo podemos distinguir. Pero, insisto, a la IA le cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo reproducir cualquier cosa que sea particular. El dibujo, por ejemplo. El dibujo le cuesta mucho reproducirlo porque no lo entiende. O sea, la IA no sabe lo que hace. La IA, en una charla que nos dio Álvaro Pons, que estaba muy bien, sobre inteligencia artificial, trabaja por miles de millones de aproximaciones hacia lo que es el elemento final. Ella va haciendo miles de cálculos, millones de cálculos de forma simultánea hasta crear algo que se parece a la realidad. Pero siempre y cuando pueda contrastar esa realidad. Si esa realidad no la puede contrastar, entonces no sabe lo que está haciendo. Si tú le dices a la IA que te haga un dibujo como Moebius, en realidad no sabe lo que es la profundidad de campo, no sabe lo que es un horizonte, no sabe lo que es una jerarquía de representación, no sabe lo que es una disposición de elementos en el espacio. Como tiene muy pocas referencias, y hablo de Moebius, que es un dibujante muy fácilmente referenciable, pues le cuesta muchísimo. Y cuanto menor es la cantidad de referencias que la IA tiene, peores son los resultados que esa gráfico en este caso que puede obtener. Así que a mí en principio no me preocupa, porque yo creo que lo particular siempre va a seguir siendo humano. Siempre va a ser, tanto en el pensamiento como en la literatura, como en el cine. Y la vulgarización, y por eso os ponía antes el ejemplo de los teléfonos móviles. Ahora todo el mundo hace fotografías, pero no significa que esas imágenes sean buenas imágenes, ¿comprendéis? Tenemos miles de millones de fotografías que suben a Instagram y a TikTok vídeos todos los días. Y son imágenes banales en su absoluta mayoría y que no tienen ningún interés, ¿comprendes? Al final son solamente unas cuantas personas los que son capaces de generar una imagen interesante. No sé si eso te tranquiliza de aquí a 2040. Bueno, yo sin entrar en debate y todo eso, te diré que es un tema que nos tiene muy preocupados y hay muchos que no son tan optimistas como Sergio, y no solamente en el campo del cómic, es decir, el tema de la IA afecta
a muchos sectores, no solamente desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista creativo, sino también desde un punto de vista social, político. Es decir, que yo no sé hasta qué punto podemos estar tan seguros o ampararnos. ¿Qué diría, por ejemplo, Ortega, hablando de deshumanización? Una IA deshumaniza muchísimo. No, al contrario, la IA humaniza. La IA humaniza. Estoy en desacuerdo contigo, claro. La IA lo que hace es coger el conjunto del pensamiento humano y vulgarizarlo. O sea, más humano que la IA no hay. Entonces, para eso vais a leer el próximo número de Revista Occidente, donde tenemos varios artículos sobre la IA y deshumanización. ¿Sí? No me digas. ¿Sí? Bueno, lo digo por si. Vale. Lola. Fenómeno, porque lo que tiene que hacer es dignificar, o sea, no aceptar cualquier tipo de información que nos llega de forma gratuita, sino entender que no todo vale y discernir y opinar, ¿no? Y no decir, vale, todos los dibujos que me llegan de IA, pues no, la IA no me gusta, vale, pero es que yo puedo rechazar cierta información que no me guste. Claro, es que el lector no debe ser pasivo, debe ser... Exactamente, o sea, tenemos que ser personas activas y opinar en relación a todo esto que está pasando, ¿no? Realmente sí, existe la IA y todo encima es malísima, es feísima, todo lo que nos llega es horrible. Bueno, pero está ahí, como dice Sergio, se ha instalado y tenemos que también ser reactivos, ¿no? Tener una posición de enfrentamiento a todo este tipo de... Siempre decir, no me interesa, no lo consumo. Exactamente. Y no aceptarla como si fuera, pues ya ha llegado, ya tengo que tirar para adelante, esto es lo que hay... Sí, pero yo soy un lector, soy un creativo, soy una persona que acepta o no que un libro tenga una IA mal hecha, que ha robado a miles de personas dibujos. Entonces tengo que ser también una persona reactiva y entender que eso está... Y sobre todo que los organismos oficiales no usen IA para su comunicación, que es bastante triste que el Ministerio de Trabajo esté usando IAs para su comunicación, cuando es el Ministerio de Trabajo. Y la IA lo que hace es robar trabajo. Pero bueno, eso es que claro, esto da para mucho, esto es otro asunto. Bueno, no sé, yo creo que llevamos aquí 2 horas, una de intervenciones y una de debate. Yo creo que para ser el primer diálogo es más que suficiente. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias a todos.